llegando a la mayor cantidad de posible todos estos temas tan interesantes que siempre tratamos. En el día de hoy estamos con Mayla J. Escalera, que es psicoterapeuta transpersonal, y vamos a hablar un poquito, vamos a presentarle, vamos a hablar un poquito de su trabajo, a qué se dedica, de sus libros y de sus experiencias. Así que buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Un placer. Muchas ganas tenía ya de compartir contigo, de charlar. Bueno, muy bien, yo también. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito, que me cuentes un poco cómo ingresaste a este mundo, ¿m? Cómo empezaste a trabajar con todo esto y después vamos a ir viendo temas un poquito más específicos, ¿sí? Muy bien. Bueno, primero de todo honrar, ¿no?, este encuentro nuestro, que sabes que ha sido petición y conexión fomentada, alentada por José Luis de la Rica, así que permíteme, ¿no?, que honremos este momento. Seguro que él está muy contento de que ambos estemos hoy hablando y él quería que hiciésemos esta entrevista, así que va en su honor, ¿eh? Sí, cómo no, Bueno, sí, sí. pues, ¿cómo ingresé en este mundo? No sé si te refieres al mundo de la terapia, al mundo terrícola, eh, Al mundo, como quieras verlo vos. como quiera verlo. Bueno, supongo que te refieres sí al mundo de lo que llamamos el crecimiento personal, Ujú. el despertar, ¿eh? Bueno, yo te diría que desde niña apuntaba maneras. Era una niña de estas que hoy en día diríamos extraña, ¿eh? Ujú. Y bueno, tenía certezas internas que no sabía muy bien de dónde venían, pero yo sabía que sabía cosas, veía un poco más allá, sentía un poco más allá y me hacía muchas preguntas. Sobre todo ese ha sido un poco mi camino siempre, ¿no? El de investigar, el de profundizar, el de hacerme muchas preguntas. Recuerdo, estaba en un colegio de monjas y bueno, ya terminaron sobre todo en religión, ¿no?, por llamarme la niña del porqué, porque a mí algunas verdades no me cuadraban, no me encajaban del todo. Y aunque sabía muy bien cuál era la intención de todo aquello y veía también, ¿no?, la pureza que había en ofrecer, ¿no?, una vía de entrada a través de la religión, yo sabía que era diferente, ¿no? Y conseguía conectarme. Recuerdo en el mes de mayo, aquí en España, hacemos los colegios, ¿no?, esos cantos y esos homenajes de flores a María. Pues yo llegaba antes de clase, nos reuníamos allí en el patio y yo recuerdo esa emoción porque me emocionaba profundamente. Yo he llegado a llorar sin saber por qué lloraba, lloraba de amor, ahora lo sé. Lloraba de Ujú. conexión, lloraba por sentir esa energía que se creaba, ese campo energético que se creaba en torno a algo que era mucho más trascendente de lo material. Entonces, ¿cómo ingresé? Yo creo que ya lo traía de casa, ya lo traía de serie Claro. puesto. Lo que pasa que también traía muchas capas de dolor, muchas distorsiones, muchos miedos, muchos duelos no resueltos de otros tiempos, y estaba en mi cuevita. Cuando digo cuevita es literal, luego si da lugar te contaré, porque tuve apertura de memorias y vi, ¿no?, cómo había sido leprosa, y entonces estaba ahí en mi cuevita, ¿no?, con mi miedo pues al contacto humano. Ujú. Y luego también otra vivencia que tuve como niño en la India, donde viví muy de cerca la humillación, el dolor, la degradación. Y cuando me explicaron que realmente yo había elegido vivir eso y que era para especializarme en el dolor y en la compasión humana, y que solamente experimentándolo sería como luego podría abrazar a todos los seres humanos que sufren, pues cobró sentido, ¿no?, porque si no parece una locura que uno pueda elegir experiencias así. Ujú. Entonces, bueno, en esta frecuencia, en este espacio-tiempo como Mayla, digamos que tuve muchas oportunidades de despertar, pero me resistía, me resistía. Eh, por contarte así alguna anécdota, ¿no?, que haga un poco Sí. visión de lo que soy, de quién soy, pues ya cuando era muy jovencita y, y acompañaba a mi abuelo en el oncológico, yo me acuerdo que hablaba con la muerte, que miraba a los ojos a las personas que estaban allí ya terminales y veía su miedo y yo les cogía la mano y pasaba allí alguna noche al lado de mi abuelo y sentía muchas cosas, pero tenía mucho miedo, esa es la palabra.
Y luego tuve, bueno, la vida, claro, como yo creo que no terminaba de enterarme quién era yo y a lo que había venido, pues en esos acuerdos de alma que se dan, decidimos, pactamos, porque sé que fue así, que mi hermano, mi único hermano, se fuese. Una muerte temprana, muerte súbita, inesperada completamente y pues muy joven. Yo tenía 29 años, yo ya estaba, bueno, pues ya era mamá, pero era muy jovencita todavía y fue increíble la sacudida, porque fue una sacudida, Claro. ¿no? De la vida tremenda. Mi hermano tampoco lo esperaba humanamente, aunque su alma, bueno, era así, pero a nivel de personalidad pues tampoco estaba preparado, fue todo muy inesperado para todos y se quedó un tiempo donde yo le sentía, donde se me ponían en marcha los juguetes de los niños por el pasillo, se tumbaba en la cama y yo me cerraba todo eso porque me daba mucho miedo. Ese momento fue precisamente cuando bueno, mi mundo colapsó y a través de un grupo de duelo al que llevé a mi madre, que obviamente quería morirse, quería suicidarse, yo me sentía, estaba desbordada con los niños pequeños, con mi propio dolor. Los duelos de los hermanos son duelos que yo honro mucho porque los grandes protagonistas siempre son los padres, lógicamente, es un dolor inimaginable, pero los hermanos somos esos a veces esos olvidados que nos quedamos un poco también sin los padres y ya pasamos a un segundo plano y bueno, los duelos de los hermanos dan para hablar mucho también. Ujú. Contacté con un grupo de duelo que literalmente salvó la vida a mi madre y yo ahí también ya resoné con una vocación de servicio, de ayudar a las personas que tenían duelos, que sufrían. Ahí fue donde conocí a José Luis de la Rica, que curiosamente en el 2000 también había marchado Elena, su hija, y vivimos muchas cosas juntos, muchas experiencias que fueron testimoniando que efectivamente eso que ambos sentíamos era así, que la muerte no es como nos lo han contado y quisimos desde el principio esa conexión de almas que tuvimos, pues empezar a investigar, a profundizar juntos, a llevar esos mensajes de consuelo. A mí me llevó un poquito más de tiempo, aunque yo le reconocí siempre en su pasión, en su vehemencia, muchas veces era cuestionado por querer meter como a calzador, como yo le decía, ¿no? Ese mensaje de esperanza de siguen vivos. Y yo le veía, yo no te sé explicar, pero yo el ser de José lo vi siempre y me enamoró, me fascinó su bondad y ahí fue cuando se creó ese vínculo de almas. Con mi hermano pasaron muchas cosas, no me alargo, en el libro ahora comentamos, está ahí todo contado, pero no fue suficiente para yo abrirme a todo eso, aunque ya tuve mis experiencias de conexión, de vuelos, de lo que llamamos salidas del cuerpo, bueno, muchas cosas que fueron pasando, testimoniando efectivamente que esa certeza que yo sentía de niña era así, pero fue a raíz de acompañar a mi abuela en la muerte. ¿Por qué mi abuela? Porque también son duelos a veces que encuentro que no están autorizados. Uno dice, bueno, es ley de vida, era mayor, claro que impacta, ¿no? Una muerte súbita como pudo ser la de mi hermano, la de un niño. Pero cuando ya es un anciano, cuando ya sabe quién ha vivido, pues muchas veces también encuentro, ¿no? O mascotas, encuentro muchos duelos que no son autorizados. Porque, bueno, es normal, ¿no? Pues incluso pues te compras otro perrito, pues bueno, te diré, Jorge, que era mi mayor miedo, un miedo que luego he visto de dónde venía, porque tuvimos ahí una vida como mellizos. Yo no veía desde niña más vida después de mi abuela. Mis oraciones desde chiquita era, Dios mío, cuida de mi familia, pero por favor que mi abuela no me falte nunca. O sea, digamos que era incluso, no sé si decirte un apego grande, pero era una sintonía y una fusión, como vi, realmente es que éramos parte de una misma esencia y yo me había suicidado, ¿no? Anteriormente cuando ella como hermano mío se marcha. Entonces, intuitivamente, yo sabía, ¿no? A lo que me iba a enfrentar el momento en el que ella se marchase, ¿no? Y no estaba preparada, yo decía para mí misma, no estoy preparada, realmente nunca me quería preparar para eso, pero obviamente ella aguantó como una campeona. En el libro lo desarrollo mucho porque hubo momentos en los que soy consciente que pactamos que ella se quedase, hicimos prórrogas, fue muy curioso todo eso, ¿no?
Y cuando ya su cuerpito ha estado viejo, no pudo más, porque efectivamente, aunque ella se hubiese quedado conmigo siempre, no había forma material posible. Pues yo en ese momento todavía estaba muy cerrada. Me acuerdo que incluso una amiga que quiero mucho me decía, te voy a hacer un poquito de Reiki, o a tu abuela. Yo decía, no, 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 a mí déjame de esas cosas, energías, no me hables de... Me daba pánico la enfermedad, la muerte, era hipocondríaca, tenía ataques de ansiedad. Bueno, estaba ahí el regalo. Lo que más miedo me daba resulta que era la pista, y yo, bueno, tardé en verlo, ¿no? Y en esos días, acompañando a mi abuela a morir, yo recuerdo, ¿no? Mi mano adormecida, su mano hinchada, pero yo no la soltaba la mano, esas conversaciones, cómo yo sentía cuando estaba y cuando no estaba, cuando su cuerpo, su carcasa estaba, digamos, vacía, cuando la sentía fuera del cuerpo a mi lado hablarme. Cuando ella muy generosamente me dio el tiempo para yo soltarla, para darle el permiso para irse, tan importante. Y fue todo muy cuidado, muy sostenido, hasta que yo ya incluso la pedí, ya está, ya puedes marcharte. Y pasaron cosas muy bonitas, ¿no? Como, bueno, se abrieron las ventanas, llovía afuera, ¿no? Y tuve esa expansión del alma que fue con ella, fue a una, ¿eh? Yo sentí como que algo pasaba dentro de mí muy grande, y quién me iba a decir que, aunque yo desde pequeña no viese vida más allá de la muerte de mi abuela, mi vida real, o al menos otra vida, otra nueva versión de Maila, iba a nacer justo a raíz de acompañarla en la muerte. Y el gran regalo vino después. A través de su muerte fue cuando el amor que yo sentía, tan grande, tan indescriptible, que no hay palabras, ese amor fue tan poderoso para empujarme a vencer todos los miedos y lanzarme, como digo en el libro, más allá del infinito, a buscarla. Y buscándola, siempre lo comento en las charlas, talleres, buscándola a ella, me encontré a mí misma. Fue el regalo maravilloso que ella me hizo. Buscándola, 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 me encontré al fin. Y a partir de ahí empezó todo. Empezó lo que he llamado un salto cuántico, porque lo ha sido. Las personas que me conocían en mi versión anterior eh, alucinan. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estabas? Claro. ¿Dónde estabas? Yo decía, Es, estaba ahí, porque yo sabía que estaba, pero estaba es como aletargada, que, ¿no? es como que te conectó con tu misión, digamos, en un punto, ¿no? Me conecto Y, con Senda. y aprovecho que te interrumpía Y, a tratar de aclarar, porque, o sea, este video lo van a escuchar muchas personas que no tengan idea de un poco de esto, que es a lo que queremos invitarlas a que conozcan, ¿sí? Pero claro, vos nombrás, uno naturaliza a veces y nombra cosas, ¿no? Como la apertura de memorias con la lepra y el niño en la India y la experiencia que la sentí. Y alguien puede estar diciendo, pero un momento, ¿de ¿de qué qué me está hablando habla? esta mujer, Ya no? te dije. Bueno, entonces, entender que lo que vos contás es el Mm, resultado de un montón de cosas vividas, de un montón de experiencias, de que has estudiado regresiones y te has hecho regresiones y ahí fuiste donde descubriste estas cosas y que uno ahora naturalmente las dice así, alguien puede decir, pero ¿qué me está diciendo? ¿Cómo la lepra de niña, que el contacto, que qué sé yo, que lo que la sentía la abuela? ¿No? Entonces, entender que hoy ella está contando el resultado de un proceso largo, donde es muy experimentó, amplio. donde estudió, donde se formó, ¿no? Entonces, me decías que, bueno, bien, con esto fuiste llegando a un poco la esencia de lo que vos tenías que transitar, por lo menos en esta experiencia, ¿no? ¿Y te llevó a qué eso entonces? ¿Te llevó a qué? Pues me llevó a que en esa búsqueda que te decía, muy dolorosa, ¿no? De enfrentarme a su ausencia, eh, empecé a tener sueños, revelaciones, vivencias. Y a los pocos días, realmente no había pasado mucho, unas semanas quizá, sentí el impulso de acudir a un congreso que se hacía aquí en España, donde hablaban muchos ponentes, pues, del tema de la muerte, y yo buscaba, pero como desde niña, porque realmente, para que te hagas una idea, mis libros de cabecera cuando yo era bien jovencita eran conversaciones con Dios, que ahora desde esta edad los ojeo, los releo y digo, ¿cómo entendía yo con 12, 13, 14 años aquello, no? Pero lo entendía.
Y aunque esa energía siempre estuvo ahí, ya te digo, pues tenía muchas capas, hay mucho trabajo por hacer y por liberar, ¿no? Entonces fui a ese congreso y empecé a escuchar a los ponentes, pues uno aportaba más, otro menos, todos, al final todos aportan y todos ayudan. Pero cuando salió al escenario Paloma Cavadas, que es una grandísima hermana del alma a la que quiero con todo mi ser, bastaron unos segundos escuchándola para que tuviese una revolución interna inimaginable. Y literalmente, te digo literalmente, con conciencia, uso la palabra, recordé que yo estaba en ese proyecto de la evolución consciente, quién era Paloma, quién era yo, es que fue mmm, magia. Y entonces de repente se encendieron las luces dentro de mí. Y todo lo que ella hablaba era como que lo decía yo misma. No te sé explicar muy bien, pero era como que yo veía una parte de mí proyectada en ella. Y la escuchaba y me escuchaba a mí, mis verdades. Sabes que las verdades también evolucionan, mueren, nacen, se ajustan, son subjetivas. Yo nunca intento imponer mi verdad a nadie porque igual dentro de un mes es otra también. Y esa, a día de entonces esa verdad era mi verdad. Y entonces, bueno, pues en el descanso, ¿no? La busqué y efectivamente tuvimos ahí una mirada, ya esa primera dedicatoria en la que decía qué gusto reencontrarnos, ¿no? Yo creo que ella también lo sintió. Y entonces ahí ya me zambullí también en escucharla, en ir a todo lo que ella hacía. Y poco a poco, gradualmente, empezó a nacer una vocación muy grande, una vocación muy grande, muy grande, muy grande, de querer formarme, acompañar, transformar mi vida, porque yo no estaba en estos temas para nada. Yo era secretaria de dirección, me dedicaba a mis idiomas, no tenía nada que ver con todo este mundo, pero dije, algo tengo que hacer con todo esto que estoy recordando. Entonces, bueno, pues me formé con el programa de evolución consciente, del que te digo, tengo recuerdos de estar ahí en esos comités de organización, ¿no? Del proyecto Tierra. Surgió la sincronía maravillosa también, porque así, cuando tú te conectas, pues todas las señales llegan y la magia se despliega, es que es así, ¿no? De bonito. Y entonces apareció la Escuela de Desarrollo Transpersonal, José María Doria, con el que tuve otra sensación igual, también supe luego de dónde venía, ¿no? Esa conexión con José María Doria, al que amo también profundamente. Y cuando yo empecé a formarme allí, ¿no? En la escuela, a la que agradezco, honro muchísimo toda mi andadura por allí, pues también sentía que yo formaba parte de ese colectivo de terapeutas transpersonales que aportan, ¿no? Y contribuyen a expandir la conciencia. Terminé trabajando allí porque así lo sentí, y así lo decreté y así se dio. Me encargaron que yo, en una charla de esas apasionada en Chimenea, en la salita que tenemos allí, alumnos, profesores, comenté, ¿no? En un momento dado, en un retiro, que, que como la Escuela de Desarrollo Transpersonal no tenía la temática de la muerte incluida en el temario, ¿no? En ningún módulo. Y me dijeron, bueno, pues te quieres encargar tú. En aquel momento, que además estaba viviendo un duelo también de pareja, pues bueno, respiré, ¿no? Abrí la ventana y dije, qué regalo maravilloso darle forma a todo esto. Entonces, bueno, fui parte muy activa, te diría que un amplio porcentaje del temario de módulo de muerte, pues está mi esencia, mi impronta allí. Y empecé a dar formación a otros terapeutas en el acompañamiento, en la muerte, en el duelo, a formar parte de la escuela. Paralelamente, seguía con Paloma Cavadas, paralelamente empecé a aproximarme a temas energéticos. Paralelamente, Jorge, bebí de todas las fuentes, me formé compulsivamente. Muchas veces decía yo, a ver si no estoy integrando, a ver si estoy haciendo demasiadas cosas a la vez, pero es que yo sentía que era tan natural para mí que me veía capaz de estar haciendo psicología, de estar haciendo a la vez esto. Todo lo que caía en mis manos yo lo hacía, liberación emocional, pues reprogramación de creencias, todo. Me formé también como facilitadora de Luis Hay. Hice tantas cosas en aquellos primeros años, y ahí empezó todo. Empecé a tener sueños con una niña que yo al principio pensaba, usando música binaural, que también he tenido mis experiencias con la música binaural,
Aparecía siempre esta niña y yo pensaba que era una nieta que yo en el futuro tendría, y me decía, seguramente mi abuela me la envía, yo sabía que esa conexión va a ser muy especial y lo sé el día que aparezca, pero ahí se quedaba la cosa y poco a poco me fui dando cuenta de quién era esa niña y esa niña era Senda. Así se me dio ese nombre y resulta que yo veía una imagen, ¿no?, de dos mujeres, una era yo caminando y de la mano de una niña, pero siempre, claro, las personas cuando ven esa foto, en alguno de mis talleres dicen, Senda es la grande, ¿no?, la que lleva a la niña, ¿no? Y es al contrario, Senda es la niña que me lleva a mí de la mano. Y bueno, pues fue el nombre que le di a mi proyecto, Proyecto Senda de Luz. Muchas personas me conocen como Senda. ¿Quién es Senda? Pues Senda es mi esencia, Senda es mi alma, Senda es esa parte más amorosa y lúcida y sabia de mí. Y Mayla pues es esta mujer que ves aquí con sus luces y sus sombras, sus kilos de más y todas sus cosas humanas, que está muy bien, permitiéndose vivir esta experiencia. Somos un equipo y vamos de la mano. No hay un yo que yo sienta superior y yo soy un yo inferior. No, somos un equipo y vamos de la mano. Y es muy bello. Entonces, Senda es la protagonista de mi vida ahora. Le debo tanto, sé que soy yo misma, pero es quien me ha hecho feliz, quien me hace despertarme por las mañanas plena, quien me guía constantemente, quien acompasa mis pasos, quien mece mis miedos, quien seca mis lágrimas. Senda es lo más hermoso que hay en mí. Es la compasión. Qué bueno, qué interesante y qué interesante que hayas bautizado a tu alma, ¿no? Con un nombre, una cosa particular. Ayuda mucho, ¿eh? Este matiz creo que es importante hacerlo en uno de los talleres que hago, ¿no?, que propongo esa conexión. eh, Digo, dale un nombre a tu alma, porque es un poco como el principito y el zorro, ¿no? Es Ujú. mi zorro cuando lo hago mío, cuando le pongo un nombre, cuando Claro, lo adoro. Pues yo tengo muchas conversaciones, a veces me río, digo, parezco bipolar hablando con Senda, ¿no? O hablando, esto lo dice Maya, esto lo dice Senda, pero ayuda mucho a distinguir cuándo estoy actuando desde mi ego como Maya y cuándo estoy actuando desde la bondad y el amor de Senda. Desde claro. dónde siento, desde dónde me expreso, en qué frecuencia estoy. Entonces ayuda mucho, ¿eh?, esa distinción. A mí me ayuda al menos. Claro. Y contame cómo es un poco, cómo es Senda como institución, ¿no? Como, Sí, cómo se desarrolla, qué cosas suceden allí. sí. Bueno, pues una de las herramientas que más me enamoró fue la terapia transpersonal. Digamos que es puramente vocacional. Yo había resonado anteriormente con el tema, pues, de la psicología, de la escucha, he sido siempre, pues, muy observadora, pero se me quedaba corto. Yo sentía que la psicología hace una labor maravillosa que yo también agradezco y valoro mucho, pero cuando la distorsión no está en lo mental, sino que está en otras partes de tu ser, porque holísticamente somos muchas partes, vamos a decirlo así, se me quedaba corto. Entonces, me acuerdo que de pequeña no encontraba la profesión. Yo podría hacer muchas cosas y sobre todo escribir, que es lo que siempre me ha encantado, comunicar, pero cuando yo vi esa publicidad de la escuela, como te decía, y es como, siente tu vocación, ¿no? Hazte terapeuta transpersonal. Dije, esto es lo que yo soy, ya lo soy, no lo sabía. Esto, con José Luis de la Rica lo hemos hablado muchas veces porque a él le pasaba igual, decía, efectivamente, ¿no? Esa profesión no existía. Claro, Y lo hemos hecho como hemos sabido, como hemos podido, hasta que, bueno, apareció, ¿no?, esa formación y nos dio como ese título que siempre humanamente te hace sentir como que, bueno, pues ya soy algo, ¿no? En plan, bueno, que me da ese peso para poder realmente ofrecer mis servicios. Y bueno, yo me trabajé mucho porque yo, desde esa inseguridad y desde ese miedo al rechazo, decía yo quién soy, ¿no? Pues incluso al principio para atreverme a hacer cosas, ¿no? Entonces necesitaba un poco, pues, cursos, titulitis, todas esas cosas, ¿no? Al final te das cuenta que todo ya estaba en ti, que ya, o sea, que era innato, que no, realmente no te hacía falta nada, que la formación estaba en ti ya, impresa en tu ADN. Pero bueno, pues Mayla necesitaba, ¿no?, su proceso de formación y de creérselo y de darse el valor que tiene. claro. Y
Y bueno, pues Senda es principalmente terapeuta transpersonal y luego apareció otra herramienta que me enamoró y me fascinó. Me había interesado ya desde niña leyendo muchísimos libros sobre ello, que era pues la hipnosis regresiva. Lo que pasa es que yo no la entendía como tal. Yo dentro de mí sabía, en esas certezas, sabía que realmente la historia no es lineal. La historia de la reencarnación, la historia de todo esto no es lineal. Eh, entonces, bueno, desde ahí lo trabajo, desde la visión cuántica. Para mí es todo a la vez, todo sucede a la vez y todo está interconectado. Por eso nos afectan los ecos de otras vidas simultáneas que experimentamos en otros espacio-tiempo, que tienen que ver con nosotros, que somos nosotros en otras frecuencias, ¿no? Que Claro. forman parte no de la personalidad, porque Mayla no va a morir y va a volver a reencarnar, no, Mayla tiene su experiencia y aportará todo su bagaje y su caminar lo aportará a ese yo esencial. Pero ese yo esencial sí es un compendio, sí es un conjunto de muchos fractales míos, de muchas personalidades que tienen que ver con quién soy yo en realidad. Entonces yo soy multidimensional, porque ahora estoy expresándome aquí como Mayla, pero en otros espacios sé que soy pues, un indio, como efectivamente he sido, soy, y también tengo muchos fractales conectados extraterrestres. Y te lo digo con mucha normalidad y ya sin miedo a la crítica o esta mujer que dice, ya pasé por todo eso, yo ya me desnudé, yo ya vivo la transparencia y hay un descanso ahí tan bonito que ya no lo cambio por nada. Todo esto da para mucho, pues para hablar de mucho. Sí, Pero bueno, sería por no enrollarme, interesante. la hipnosis regresiva me abrió una puerta a, bueno, a todo ese anhelo de preguntas que yo tenía, a ese afán de investigar. Y ahí empezó todo, empecé con las prácticas, yo hacía regresiones a todas horas, porque yo quería hacer preguntas, profundizar y me empezaron a pasar tantas cosas ahí que, claro, pues igual le debo a esa herramienta muchísimo. El término regresión está un poco gastado, yo ya lo siento un poco ¿no? peyorativo, una regresión, y siempre digo, no es un cotilleo cósmico. Personas creen que, ay, quiero saber quién fui, no te aporta nada. Primero porque estás siendo simultáneamente a la vez tantas cosas que ni te imaginas. Entonces, ¿de qué sirve, no? Si no es el cotillo cósmico, ¿de qué sirve lo que llamamos una regresión, que para mí es una apertura cuántica? ¿De qué sirve? Pues para deshacer esos nudos, esas interferencias que están afectando tu vida presente. Tengo muchos casos documentados de casos de consulta en los que he visto historias apasionantes, ¿no? De cómo es posible, ¿no? Que esto nos afecte y se pueda solucionar viajando a donde se ocasionó el conflicto. Es lo que Paloma Cavadas llama el trauma nuclear, ¿no? Claro. Pues digamos que el trauma nuclear, como en mi caso de la lepra, no está en esta vida. Entonces, por mucho que un psicólogo hurgue, no va a encontrar nunca dónde No va a está el llegar, quid de la claro, no cuestión. va a llegar a eso habitualmente en una Es, psicología habitual, digamos. Sí, claro. Un día vamos a charlar sobre esto de los fractales y de lo cuántico y lo vas a explicar bien desde tu perspectiva, como para ir aclarando cómo es esto de la multidimensionalidad y que estamos en el mismo lugar a la vez, ¿no? Que es tan difícil de entender para muchas personas, ¿no? Porque no es común entenderlo, así que le vamos a dedicar un día a eso, ¿sí? me encanta, mi gran pasión es, hago un taller que se llama Yo Cuántico y los que me conocen lo saben que es mi pasión hablar de todo esto. Bien, bien, bueno, nos lo vas a contar. Y bueno, y esto del proyecto Senda va derivando en todas estas cuestiones, en estos tipos de terapéutica y muchos más que ya vamos a ir desglosando y ir viendo con el transcurso de otras entrevistas. Pero sería bueno que en este momento nos compartas un poco cómo son tus libros, que nos lo muestres y que nos relates un poquito la historia. Y por supuesto a mí siempre me llamó la atención el primero, que era Muerte, Tránsito y Vida, que fue el que más me llamó la atención por una cuestión personal. Y Sí, si querés que empecemos con ese y nos cuentas un poquito cómo es el tema, ¿sí? claro. Claro, por resumir, ¿no? El proyecto Senda al final, digamos que se especializó en la expansión de conciencia, todo lo que tuviese que ver con expansión de conciencia, Ujú.
y para la exploración del inconsciente, donde está toda la información. Realmente lo que llaman los códigos basura del ADN, pues no es más que eso, en realidad, ¿no? El inconsciente. Y ahí está toda la información, nuestra semilla estelar, a lo que hemos venido, quiénes somos, tantas cosas, ¿no? Por supuesto, un propósito troncal de Senda, hablar de la muerte, educar para la muerte. La muerte es maestra y es sinónimo de un buen vivir, de vivir con coherencia, con alegría y con un propósito, y manifestarlo así. En las sesiones de conciencia expandida, como yo las llamo, empecé a comunicarme con los fallecidos. A mí me sorprendió porque yo no iba buscando eso, pero empezó a ocurrir. Y según me dijo Senda, pues estaba en mi propósito de vida ayudar a todas esas almas perdidas, hermanos perdidos. A mí me había llamado la atención, fíjate, te lo cuento por introducir un poco el libro, que ahora lo tengo aquí, te enseño, me centro ahí. Me llamaba la atención que yo siempre que iba a un taller o alguien sacaba el tema, ¿no? De, ay, pues una entidad, tengo pegado algo, un bicho, no sé qué. A mí me lastimaba. No sabía por qué me nacía esa compasión y esas ganas de abrazarlo y ¿de dónde venía? Pues venía de ahí, venía de en mi misión de vida, precisamente en ayudar a esas almas perdidas que simplemente por el hecho de morir y ya no tener un cuerpo físico, ya incluso asusta a los suyos. No sé si a ti te habrá pasado, pero muchas veces es que a mí me pasaba con mi hermano y decía, coño, pues es mi hermano. ¿Y por qué ahora me da miedo? Porque no tiene un cuerpo, pero ya es un espíritu, pero sigue siendo mi hermano. Exactamente igual, nada cambió, no se iluminó, no es mi hermano, solo que no tiene cuerpo. Entonces, he hablado tanto con ellos, les he visto tan tristes, ¿no? De sentirse rechazados como yo me sentía, ¿no? Como te decía en esas vidas, ¿no? Tengo una especial ternura hacia todos los rechazados, a los que se sienten marginados. Y ellos están muy marginados porque la gente les tiene mucho miedo. Entonces empecé a hacer una labor maravillosa de hablar con ellos, de ayudarles. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú te ofreces vienen todos, ¿no? Empiezan a aparecer masivamente y bueno, ahí está esa labor. Entonces, de alguna forma quise plasmar en un libro todas mis vivencias, todo mi sentir cuántico en relación a la muerte. Por mi formación en la escuela, formando a terapeutas en el duelo y en el acompañamiento, hablar también de lo que es el duelo, del acompañamiento, pero también del más allá, algo que estaba ese tope, digamos, en la escuela y que yo tenía esa inquietud de compartir, de ir más allá, porque para mí era una evidencia. Yo decía, a lo mejor estoy loca, si yo no digo que no lo esté, pero a mí me pasa, es mi verdad. Y a lo mejor lo estoy inventando y a lo mejor no es real, ¿no? Pero cuando empiezan a pasarte tantas cosas que además las constatas, y te podría contar un montón de experiencias que me han pasado como para demostrarme que no estoy loca, yo creo que me sucedían precisamente para que yo me lo creyese, ¿no? Pues dije, esto tengo que compartirlo, esto tengo que contarlo. Y entonces empecé a crear ese libro que recoge, lo tengo aquí, bueno, saldrá al revés porque la pantalla, pero aquí lo tengo. Sí, se ve bien, se va a ver bien. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues tiene distintas secciones y va hablando primero de lo que es la muerte, desde esa visión transpersonal cuántica, naturalizar los miedos, explicar a las personas que la muerte, tal como nos lo han contado, no existe, que ha sido un arma de control y de manipulación durante mucho tiempo, que es todo más hermoso y más bonito de lo que podemos imaginar, que nadie muere solo, que, que solamente hay amor realmente en el universo, así lo vivo yo al menos. Y bueno, pues hablo de, como te digo, del acompañamiento a las personas que están ya preparándose para morir, saber soltarles, dejarles ir. Y bueno, luego el más allá, obviamente, que esa es la parte donde ya digamos que me he mojado un poco más, consciente de las repercusiones que podría tener, pero tenía que contarlo, tenía que explicarlo. Y entonces hablo de los atrapamientos, de los acoplamientos, de esos acechos, de los hermanos perdidos. Hablo de tantas cosas ahí que no sé ni por dónde empezar, así que tú, si hay algo que te interese más. Es interesante y hablemos, porque vos sabés que ya lo hemos charlado, que Sí. tengo
un particular acercamiento con el tema de lo que nosotros llamamos almas perdidas, digamos, porque me ha pasado en infinidad de regresiones de que aparezcan y hemos podido ayudar a liberarlas, digamos, ¿no? Y, y ahora aparecen en los vuelos también. Es una cosa increíble que esto ha llevado con el equipo de la gente con lo que yo estudié regresiones en la escuela de Kabuli, a cuestionarnos un poco, ¿qué será que a mí me aparece siempre almas perdidas? Y otra compañera dice, ¿qué será que a mí me aparecen siempre adopciones? Y qué sé, ¿no? Bueno, y es como que caímos en la conclusión que decimos, bueno, debe ser que uno está preparado para este tipo de cosas y que puede asistirlo, por eso viene, ¿no? Y no sé qué opinarás vos de esto que te estoy diciendo, pero sí estaría bueno aclarar para la gente que escucha, porque vos y yo sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de alma perdida, pero alguien puede decir, ¿qué es esto? ¿Cómo alma perdida? ¿Qué sería alma perdida? Comentemos un poquito, ¿no? Claro, y además no solamente hablar de almas perdidas como algo ajeno que les puede pasar a otros, que en realidad es mucho más habitual de lo que creemos, nos puede Ujú. pasar a todos. Por eso es tan Sí, claro. importante, ¿no? Llevar esta información de la muerte, de saber morir bien, de Ujú. comprender que hay al otro lado, porque te puedes quedar ahí enganchado por falta simplemente de información. Entonces, Sí, sí. bueno, es mi labor principal, ¿no? Hacer llegar a las personas todo esto para que mueran bien, acompañen a morir bien a sus familiares y que nadie pase por esta experiencia tan desagradable. Yo he sido un alma perdida. Entonces sé lo que es estar ahí. A mí me abortaron y tengo esas memorias, ¿no? Entonces, bueno, me llegan a veces personas también embarazadas que quieren abortar y vamos a hacerlo bien. Vamos a explicarle a ese bebé que, bueno, que no es que sea rechazado, se puede hacer todo desde el amor, si, todo cabe, pero desde el amor, ¿no? Sí, Y sí, entonces, claro. bueno, estuve perdida, descolocada y en alguna otra ocasión también. Entonces, esas almas perdidas no son otra cosa más que personas, seres humanos como tú y como yo, que en un momento dado nos morimos y que entonces estamos tan apegados o al cuerpo, al placer, o al dolor, o a nuestras pertenencias, o a nuestras creencias, que no nos vamos, nos quedamos como entre dos mundos, nos quedamos en una frecuencia muy densificada, muy cerca, lo que llaman el bajo astral, nos quedamos muy cerca de la realidad humana. Y entonces simplemente están ahí porque, no porque la luz no los quiera asistir, no porque haya lo que llamamos guías, que también desde mi visión cuántica te diría quiénes son los guías, no porque los Sí. guías no intervengan, no porque el universo diga ahí te quedas y no, no es así, me lo han explicado mil veces, lo he vivido mil veces, están deseando ayudar, asistir, están así con las manos tendidas, pero necesitan de alguien que esté más densificado, como puede ser mi caso o el tuyo, o de personas que vibramos con esta labor. Se puede hacer en vigilia, se puede hacer en sueños, donde también en sueños me he visto múltiples veces haciendo este tipo de trabajo. Y al principio tampoco lo entendía, decía, pero ¿por qué no lo hacéis vosotros? Yo, ¿para qué me necesitáis a mí? Decían, porque a ti te ven, porque tú todavía estás muy, pues, con una energía muy Claro. material. Nosotros estamos en una frecuencia vibracional más cercana al alma perdida que los que están en la luz, claro. Eso es. Entonces a veces simplemente es hablar con ellos y decir, oye, ¿sabes que estás muerto? Porque a veces simplemente es como, no saben que está muerto. Es Bueno, tan parecido la realidad, increíblemente pasa eso, ¿no? increíblemente, Increíblemente pasa eso. ¿ya? Que hay gente que lo escuchará ahora y no lo puede creer, pero ¿cómo que No no se da? pueden creer No, que no, hay que porque por ejemplo, convencerles. claro, por ejemplo, murió en un accidente violento, por ejemplo, y es tan rápido el cambio de una situación a otra que No la se dieron persona cuenta. no se dio cuenta que está muerto, ¿no? Y hay una ¿No? cosa que me permito Sí, puntualizar para entender, para que las personas vayan comprendiendo esto, es que hay que entender que post-mortem sigue existiendo el libre albedrío, como mente, acá, ¿no? exacto. Nadie, no va a bajar Jesús y te va a traer de un brazo y te va a decir, no, venga para acá que te llevo. No, no. ¿No? Vos Si seguís nada siendo cambia, vos con tu libre albedrío, igual. seguís siendo con tus mismas características de personalidad y con tus mismas creencias. A nosotros nos Eres ha tú. pasado de encontrar personas que creían o sea, que estaban perdidas por su creencia, porque ellos creían que iba a haber un juicio. Entonces no querían avanzar, tenían miedo a avanzar por miedo al juicio. Muchas veces me he encontrado eso.
incluso con cantidades, claro, dentro del tiempo lineal, de la visión lineal en la que estamos, cronológica del tiempo, que el tiempo también da para hablar mucho, me apasiona hablar del tiempo. Entonces hablas a lo mejor con un alma perdida de hace 300 años y dices, ¿cómo es posible que pobrecito lleva 300 años vagando? No es así, porque no hay una traducción, digamos, equiparable de nuestra realidad dentro del marco del tiempo a lo que es allí, ¿no? Pero efectivamente le dices, ¿sabes que estás muerto? En la batalla de no sé qué te mataron. ¿Y qué dices? Es imposible, no es, hay que convencerlos. Muchas veces rompen a llorar aterrados. ¿Y ahora qué hago? Digo, pues si llevas ya 300 años muerto, pero te Claro. acabas de enterar. Es como cuando a alguien realmente le das una noticia. Ellos lo viven como en tiempo presente. Sí. Y muchas veces se quedan en los, pues, cerca de sus cuerpos, en los cementerios. He tenido alguna experiencia de alguien que no se quería realmente soltar y decir, mira tu cuerpo. Y claro, imagínate lo que vio ahí, dijo, te compensa estar aquí, ¿qué haces ahí, no? Entonces, bueno, es tan bonito, yo no sé tú, yo sé que tú también, Jorge, pero es tan bonito, es tan gratificante ayudarles, Sí, sí. desengancharles, a veces de las posesiones, es que es mi Es casa, es que casi, casi me están moviendo increíble, los muebles, ¿no? Es casi es que son increíble mis que puedas hijos, es asistirlos, es que casi increíble que puedas asistirlos. es increíble, ¿eh? Porque a veces se quedan Adicciones, apegados por amor también, ¿eh? A veces por bueno, amor, ¿eh? por un amor malentendido, ¿no? Un amor de Claro, andar por casa, como digo yo, que es un claro, amor posesivo, ¿no? Es mi mujer y quiero estar con ella y que no esté con nadie claro. más. O son mis hijos y yo los educo y mira a su padre qué mal lo está haciendo y no sueltan el control, no Sí, sí, sueltan sí, sí. y no cierran el capítulo, ¿no? No se dejan ir. Y en el momento que tú les ayudas a que se marchen y ya sienten, pues eso, todo lo que se despliega ahí, ves cómo va cambiando, porque además es muy bonito ver cómo va cambiando su frecuencia, su energía, su visión se amplía, ¿no? Y entonces ya les entra, he tenido momentos de risa, que se echan a reír y dicen, pero madre mía, por favor, pero ¿qué hacía yo ahí? Es Lo como que me estaba perdiendo. una fiesta, No, porque lo que encuentra ahí es tan bonito. sí, y algo importante para también creo comentar y enriquecer este tema específicamente del bajo astral, es que no necesariamente la están pasando mal. Ojo, que nosotros hemos encontrado a gente que, por ejemplo, estaba pescando en un lago y se había diseñado mentalmente, porque la mente crea, la mente espiritual, digamos, se había ¿No? diseñado un lago, una cabaña, y ahí estaba el hombre pescando. Y nosotros en el vuelo, la primera pregunta fue, ¿has visto a alguien? No, nunca. Listo, ya era la señal. Y la pregunta de José, siempre que la hemos adoptado, que es interesantísima, ¿has visto a Jesús? No. Ah, listo, era la señal de que era un alma perdida. Pero entendamos que no siempre era que estaban sufriendo, muchas veces más que sufrimiento es desconcierto, ¿no? Como ¿Sí? que, ¿qué ¿Mm? es esto? ¿Qué hago acá? No sé para dónde ir, ¿no? Como que no. Esto lo ejemplifican muy bien algunas películas como Vos, ¿no? Por ejemplo, que quería acercarse a la amada, pero claro, no te escuchan, están en una vibración distinta, ¿no? Como en otra dimensión, y claro, ellos te pueden ver y escuchar, pero vos no, y entonces ahí es más No. desesperante en un punto, ¿no? Entonces Pero bueno, hay de todo, como hay dices, de todo. hay almas acomodadas que simplemente no se quieren ir o que ven la luz, pero no quieren ir por miedo al juicio, por si yo estoy bien aquí, si estoy esperando a quien sea y me quedo aquí en casa. Pues hay que respetar, tú no puedes sacar a nadie de ningún lado que no quiera salir, pero esto es como la vida misma, ¿no? No puedes hacer terapia a alguien si no quiere, no puedes que respetar los procesos. Yo lo que hago Ujú. es pues, muy amorosamente acercarme, explicarle lo que hay, decir, ¿quieres ir? A veces lo que hago es acompañarles, pruébalo, siéntelo de cerca y luego vuelves y luego regresas, no pasa nada, tú eliges. Cuando he encontrado eso que llamamos energías oscuras, que bueno, para mí no hay nada oscuro, luz, la oscuridad forma parte de la luz, pero también he tenido sesiones de esas en las que pues, me han insultado, déjame, yo lo siento y a veces se esconden, sé que estás ahí, habla conmigo, eh, muy amorosamente, les descoloca mucho el amor. Cuando tú de repente dices, a mí no me das miedo, soy el diablo, a mí no me das miedo, yo veo tu Claro. luz, mira tu corazón. Sobre todo les digo, abrázame, yo me dejo, poséeme, o sea, porque a veces otros compañeros terapeutas me están loca, no te proteges, no, yo voy con amor y con amor estoy a salvo, con esa vibración que me va, a lo mejor soy muy inocente, a lo mejor soy muy ingenua, que también a Yo veces me me lo acuerdo, planteo.
yo me acuerdo que cuando estudié como vos en la escuela de Kabouli, ellos nos enseñaban que cuando había esto que llamaban esclavos de la oscuridad, o, ¿no? Gente que tenía esta problemática, eh, claro, lo que hacían era hacer buscar en su interioridad la chispa divina, porque la chispa divina está igual, ¿no? Y cuando la encontraban, se blanqueaba la entidad, La que ¿no? Y automático. Entonces, cuando yo claro, les digo, déjame que te abrace o abrázame, y les digo, yo no te puedo engañar, tú desde ahí estás sintiendo mi energía, yo no te puedo engañar, no son postureo, no son palabras, te estoy amando realmente, te quiero ayudar, no te quiero obligar, si te quieres quedar ahí te quedas, yo no te voy a obligar, pero siente lo que, o sea, se descolocan, porque es como por primera vez sienten que alguien les reconoce, ¿no? También en su luz, que alguien les da la oportunidad de desahogarse, acabo haciendo terapia al muerto. claro, Y es un trabajo muy bonito porque al final muchos de ellos, incluso los que han empezado insultándome tal, y pues yo maté porque también encuentro almas, pues es que yo era un asesino, yo era tal, ¿no? Pero cuando yo empiezo a rascar ahí en el niño interior de ese alma, ¿no? Pues acaba llorando como un niño en mis brazos y dice, es que a mí me pegaban, es que mi padre me violó, es que yo maté porque tal, es que me morí solo. ¿Te gustaría, no? Sentir más de esto, es que yo quiero más de eso. Eso que tú me estás dando, yo quiero más. ¿Qué hay que hacer? Pues ve a casa, revisa tu vida, saca la experiencia y es muy bonito. Luego a veces en sueños vienen a agradecer, ¿eh? Agradecer no, mirá, la... mirá qué interesante, eso es muy interesante. Sí, y destaquemos acá nuevamente, que me acuerdo que esto lo hablábamos con Emilio Carrillo en una entrevista que tuvimos, que, que no hay castigo, ¿no? O sea, vos podés haber hecho algo aberrante, ¿no? Y no es que no te van a castigar nadie o te van a castigar como nosotros pensamos en un infierno acá. No, no, no. El problema es tu conciencia con vos mismo. Vos mismo en un punto tomás conciencia de lo que hiciste y creo que no hay peor juez que vos mismo. No hay peor Imagínate, juez que vos mismo. de eso Y ese, que ese es el infierno en realidad. Es vos dándote cuenta de lo que pasó, de lo que hiciste o de lo que no hiciste habiéndolo podido haber hecho, ¿no? Y entonces, bueno, que quiero decir, forma parte de la evolución de ese espíritu, de eso, todo lo que tiene que pasar para crecer y desarrollarse. Y bueno, es así el proceso. ¿Mm? eso que Por eso, llamamos cielo o infierno son estados de conciencia. Tú estados de puedes estar conciencia. ahora vivo y estás viviendo un infierno. Conozco muchas personas vivas que viven un infierno. Lo Exacto, provocan ellos, lo permiten, o sea, están en su drama, ¿no? Viven un infierno. Personas, exacto, como te podría decir yo ahora, yo cuando estoy en conexión con Senda, que digo, yo creo que he bajado el cielo a la tierra, ¿no? Es posible, claro que es posible. Es algo que claro, yo aliento a las personas, ¿no? A vivir realmente el cielo en la tierra. Tenemos todos los recursos. Tenemos el cuerpo energético, el cuerpo físico y encima la conciencia abierta. Entonces es cuestión también de entrenar, ¿no? Multidimensionalmente y bajar todo eso. No hay que esperar a morir para ir al cielo, si el cielo está dentro de nosotros, si nosotros claro, somos la luz de Dios todos, ¿no? claro, lógico, sí, sí. Entonces el infierno es una recreación mental que se puede dar tanto en la vida como en la muerte. ¿Por qué hay almas que experimentan eso que llamamos infierno? Porque está en su frecuencia, en sus creencias, en su densidad. Y hay que bajar a veces a esas profundidades, ayudarles. Pues sí, yo lo hago. Yo me meto ahí y digo, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿no? Claro. Y Sí, sacarlos de se esa realidad. entiende, es un buen momento para aclarar algo que conversábamos hoy. Se entiende que una madre, por ejemplo, en su dolor de que le han matado al hijo, Mm. quiera que ese que se lo mató experimente lo peor porque se lo merece, porque entiende que acá en la tierra no hay justicia que pueda equiparar a eso que hizo él para conmigo, todo. Que se quede tranquila, que no es que esto va a ser un estado de conciencia y nada más. No, no, no. Cuando él se dé cuenta de lo que hizo, le va a Ujú. llegar su entenderlo y su transitar por eso, por esa oscuridad que él mismo va a sentir, ¿no? Con todo eso que él hizo, ¿no? Esa Y es parte del revisión, crecimiento. ¿Cómo? en esa revisión de vida que En hacemos, esa todos. revisión. Sí, Tú no solamente, por lo que he visto, ¿no? Y he experimentado yo también en algunos sueños y en algunas preguntas, yo hago muchas preguntas y el sueño me contestan, ¿no? Pues no es solamente como una
pantalla, ¿no? En la que tú ves ahí, ¿no? Multidimensionalmente lo que has hecho aquí, no actué bien, aquí no actué desde el amor. Es que sentís. Entonces imagínate sentir, empatizar todo lo que tú, consciente o inconscientemente, hemos provocado en otros, en ti mismo. Cuando te das cuenta de eso, y eso pasa en las sesiones de regresiones muchas veces, ¿no? Que como estamos todos conectados cuánticamente, tú le dices, haces ese cambio de rol, que conocerás, ¿no? Bien, lo trabajamos mucho de nosotros, y entonces de repente ves el otro lado y dices, yo te hice sentir así, o sea, a lo mejor no fui ni consciente que estaba haciéndote sentir eso. Y entonces de repente se abre el amor y dice, perdóname, qué horrible lo que estás sintiendo, ¿no? Porque tenemos que vivir a veces la experiencia, como yo te contaba al inicio, de bajar ahí al dolor humano, a la miseria, a la pobreza, para luego poder empatizar. Pues a veces hay experiencias también de oscuridad que también son para empatizar luego, ¿no? No es nada lo que parece, pero entiendo muy bien, como dices, que haya sobre todo, bueno, da igual, ¿no? Madres, padres, personas que han perdido un ser querido que quieran justicia. Mi madre, fíjate que hace ya años de mi hermano y todavía no soltó de todo la rabia, ¿no? Y sobre todo al principio veía chicos jóvenes y casi yo decía, mamá, decía, ¿por qué está vivo? Y mi hijo, no, ojalá, o hablaba con una madre que tenía un hijo y decía, el tuyo, Dios mío, no, había mucha rabia de fondo, es parte del duelo también. Es humano y es comprensible. Sí, por supuesto. Completamente comprensible, y además hay que drenarlo, no le puedes hablar de paz y amor, todo está bien a alguien que está en ese momento con dolor, que te puede mandar muy lejos, te puede decir, mira, vale, ¿no? Pero vívelo tú y luego me lo cuentas. Entonces el duelo es también muy amplio para hablar de esto, ¿no? Pero efectivamente, no es que nada se quede, ningún acto en el universo se queda impune, pero porque es un acto de autoconciencia, porque tú comprendes cuando se encienden las luces y vas al nivel de frecuencia que a ti te corresponde por tus experiencias puntuales, ¿no? Luego están las otras, pues ahí se te despliega toda esa verdad delante de ti, comprendes y es cuando tomas decisiones. Pero para tomar decisiones tienes que estar despierto, lúcido. Si estás ahí en ese estado de aletargamiento, post-mortem, como decimos, pues ahí no puedes decidir nada, ¿no? Ahí deciden por ti, porque tú no puedes tomar decisiones. Entonces, bueno, que nada, realmente nada, es que, ay, es que, ¿por qué Dios premia a unos, castiga a otros? Es que no es tan infantil, la visión no es tan sencilla, no es tan lineal, no funciona así. Pero bueno, entrar ahí, ya te digo, daría para mucho. Sí, claro. Pero bueno, quería aclararlo para que le quedara claro a las personas y que se dieran cuenta que en esa visión, bueno, vos te das cuenta y tomas total conciencia de lo que hiciste y de lo que dejaste de hacer y lo que produjo esos dos caminos. Exacto. ¿Ah? Lo que produjo. Te muestran las posibilidades que tenías y donde tú te enfocaste, poniendo la energía en una línea de probabilidad, pero también te muestran todas las que hubo, ¿no? Claro. A veces un sentimiento que me encuentro en algunas almas es la frustración de, ay, lo tenía ahí, no lo supe ver, no lo hice. Bueno, no pasa nada, ¿no? Pues si el tiempo es infinito, pues ahí está, ¿no? Pero sí, yo desde luego anhelo, ¿no? El día que llegue a casa, que realmente nunca me he ido, porque siempre estoy ahí, nunca he dejado de estar, pero tú me entiendes, el día que suelte esta carcasa y vaya ahí, como ha ido José Luis ahora, con las manos llenas de amor, de todo el amor que ha dejado, que se lleva. Yo decía en el tanatorio, ¿no? Acompañándole, viendo todo ese amor, decía yo quiero un 10% de esto, ¿no? Que haya tantas personas que digan qué importante fuiste en mi vida, cómo me ayudaste, qué bonita la voz. Llegar a casa con todo eso, imagínate, Jorge, la fiesta que tiene que ser. El aplauso de todos los tuyos, decir, lo has conseguido, lo has hecho, bien por ti, yo quiero eso, yo quiero llegar a casa con esa satisfacción de por lo menos haberlo intentado. Y qué bien, ¿no? Que aunque sea tarde, pues me he dado cuenta y estoy en ello. Claro, es muy valioso todo eso, todo ese haber que uno va a tener y desinteresadamente, ¿no? Porque lo ha hecho por amor a los otros, ¿no? Sí. Bien, y para no extendernos demasiado, hoy porque después me dicen que son las entrevistas muy largas, vamos a ir, si te parece, ya hemos hablado un poquito de este libro, no sé si vos querés agregar algo más del libro este en especial, y si no, vamos a ir dejándolo para otras entrevistas y ir profundizando en cada una
de las distintas técnicas que realizás y en los otros libros, ¿no? Yo voy a Sí, hay dejar el link. cuatro libros, bueno, todos están en Amazon a la venta por si alguien lo Eso. quiere. A través de mi página web también pueden contactar conmigo por si quieren que se lo envíe. Es autoedición, no tengo padrinos de momento, sigo escribiendo porque me encanta. 4 libros en año y medio, así desbloqueé el tapón creativo que tenía. Mucha información, mucho que compartir. Ahí seguimos dando forma a talleres, a todo lo que se viene entregando desde el otro lado. Y bueno, pues que es un libro prologado por José Luis, fue mi primer lector, por eso es tan especial para mí, ¿no? Este momento. Y decir bueno, que siempre decía que era el libro que a él le hubiese gustado escribir, a mí me hacía muy feliz escucharle porque siento que es algo que hicimos juntos y que reúne mucha información, ya te digo, no solamente es un libro enfocado a hablar de la muerte o del más allá, sino que el duelo, el acompañamiento. Hablo de diferentes lugares, ¿no? Estados de conciencia que se visitan, como el hospital, por ejemplo, donde yo frecuentemente estoy cuando me expando, voy allí, o en sueños. No sé si conoces seguramente sí esa película que se llama Nuestro Hogar. Sí, sí. Te suena, es un clásico, ¿no? Pues yo he estado ahí en ese hospital muchas veces, ¿no? Asistiendo a almas que llegan efectivamente muy cansadas, con agonías largas, confundidos, cuando, ¿no? Almas perdidas que entregamos y necesitan primero pasar por un proceso de recuperación. Entonces, bueno, el libro está ahí, son muchas páginas, es un libro gordito y con muchas ganas de darlo a conocer, de difundirlo. Si alguien lo escucha y lo quiere tener en su centro, en su herbolario, en su librería, pues que contacte conmigo, me ayuda, porque al no tener editorial, pues voy ahí como puedo haciéndolo llegar y es un libro que ayuda mucho, que da mucha esperanza, ¿no? Y que ayuda sobre todo también a morir bien y a que otros mueran bien y es muy importante. Bien, yo voy a dejar todos los datos tuyos en el video, así que te van a poder ubicar fácilmente. Y lo voy a, cuando lo suba al canal, así que no va a haber ningún problema. Y bueno, y seguiremos hablando de otras cosas en otras entrevistas que me interesan mucho, lo de la asistencia cuando una persona está por partir, el trabajo con el duelo posterior. Bueno, muchas cosas hay para seguir charlando y sobre todo en este camino que es ir tratando de ayudar a entender que la muerte como tal es una palabra que define a un hecho de acá de la tierra, pero que la vida en sí continúa, ¿no? Nosotros como ser continuamos y eso creo que es lo que estamos tratando de transmitir con todo Y esto. que Y todo, bueno, es así, ¿no? sí, que solamente hay vida, vida eterna, infinita, por donde mires, por todas partes, un juego Ujú. apasionante de la evolución de la conciencia en este planeta y en otros, porque tampoco hemos hablado de eso, pero como tú sabes muy bien, pues también, ¿no? He tenido, como habrás tenido a lo mejor tú, alguna experiencia, ¿no? Con eso que llamamos extraterrestres, que somos todos extraterrestres, hijos de Ujú. las estrellas, como yo digo. Y bueno, pues también en ese sentido me empezaron a pasar cosas en activaciones en Montserrat y en eso estoy ahora, ¿no? Bajando información del ADN y da para mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues la Tierra es una plataforma maravillosa, hay que cuidarla, hay que honrar a la Madre Tierra porque nos da una posibilidad pues única, digamos, en el universo de estar aquí experimentando Ujú. las emociones, lo humano, pero a la vez en conexión con todas las demás frecuencias. Eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo Claro. bonito. No estamos aquí aislados, sino que esa conexión está siempre disponible para quien quiera. Y Bien. antes has mencionado una cosa, no quiero que se quede por ahí, que decías, ¿por qué a unos terapeutas nos aparecen en unos casos, otros, no? Ajá. Desde mi visión cuántica, pues el observador tiene todo el papel, ¿no? Digamos que desde esa visión de onda particular, el observador es quien decide lo que sucede, ¿no? En cada caso. Pues esto es un poco igual, ¿eh? Si estás en tu observación, que suceda eso, sucede porque tú eres el observador, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues como te vas abriendo a diferentes verdades, van ocurriendo distintas verdades según tú amplías el grado de observación Claro. y otros terapeutas no están abiertos a eso y es como yo eso no lo observo, no existe en mi realidad. Al final es Ujú. todo un holograma, es toda una representación virtual, en Claro. este y en el otro lado.
Y es como que cuando te abrís lo atraes, digamos, por eso te pasa, porque tenés la apertura que suceda, digamos, ¿no? lo atraes porque tú eres creador, porque no hay Claro, nadie que cree por ti. Es que nos cuesta mucho incluir o abrazar ese concepto de que somos Dios. A veces me dicen, oh, es que eso suena como muy prepotente, yo soy Dios. No, eres una chispa de Dios, pero cuando digo una parte de Dios no quiere decir que tengas un trocito de Dios nada más, sino que tienes todo el contenido de Dios dentro de ti. sí, ¿Eh? sí, Entonces y estás viviendo aparte, una experiencia, pero no con un cachito de Dios, sino con el Dios completo dentro de ti. claro, claro. Y nos cuesta Y a- mucho entender que somos parte del sí, guiso del pero universo. para entender eso y no creerse que es algo muy así del ego, eh, Sí, claro, es muy fácil muy fácil comprobar que somos co-creadores en todo fácil. sentido. Entonces, ya con eso solo que ves, y como co-creadores, sí, creo cualquier cosa que tengo en mi mente, creo una familia, creo, y bueno, somos co-creadores, parte del creador. Hasta esa facilidad nos ha dado, por amor, ¿no? Solo Esa tienes que facilidad. observar cualquier persona, la vida de cualquier persona y te darás cuenta de quién es, qué está trayendo, qué está creando. Yo decidí, como os contaba al principio, decidí, ¿no?, activar esa parte de mi senda, decidí crear y claro que hay Ujú. unos tiempos, ¿no?, de materialización, pero estoy en eso y estoy creándolo yo. Nadie me lo está regalando, lo estoy creando yo, Claro, claro, tal cual, tal cual. en Bueno, conexión con Mayla, otras partes de mí. Mm. muy interesante la charla y ya te comprometo para otros encuentros. Vamos a ir hablando del resto de los libros, vamos a ir hablando de las actividades que vas realizando en Senda y seguiremos profundizando y quizás en algún momento podemos hacer algún vivo por Facebook o por YouTube donde podamos responder preguntas que la gente haga en vivo, ¿no? Dudas, porque yo Sí, sé que esto mueve mucho, mm, y trae dudas y bueno, hay que despejarlas. A veces una entrevista no alcanza para abarcar, uno trata de imaginarse a alguien que no conoce esto, qué pensaría y trata de repreguntar con eso, pero a veces hay otras preguntas que aparecen, ¿no? y más conmigo, que no te lo pongo fácil porque no hablo solo de un tema, sino que como ves, hay tanta información que voy sacando, ¿no?, de aquí y de allá y es como hay tanto que me gustaría compartir que, claro, Claro, efectivamente, pues a claro, veces puede crear preguntas y me encantaría pues dar la oportunidad de que pregunten lo que quieran y poder contestar siempre desde mi verdad, desde mi experiencia, ¿no?, humilde, ujú, pero sincera y auténtica. muy bien. Bueno, te despedimos por hoy, nosotros seguimos por privado y bueno, muchas gracias por abrir tu alma a compartir, abrir a Senda, a compartir todo esto y seguiremos en un próximo encuentro, ¿sí? Muchísimas gracias, Jorge, un placer compartir contigo, de verdad que sí, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, nos vemos.